Esta mañana vamos a estar hablando de las Escrituras. Y vamos a tener 4 preguntas y respuestas sobre la Biblia. Entonces toman sus Biblias, por favor. Nosotros vamos a leer Salmos 19. Y vamos a enfocarnos en versículos 7 a 12. Salmo 19, versículos 7 a 12. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Oremos. Padre Celestial, le pido esta mañana que me des las palabras y que nos enseñas de tu palabra lo que debemos aprender esta mañana. Le pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les tengo una pregunta. ¿Nosotros amamos la palabra de Dios así, como el salmista? Lo vamos a leer otra vez, pero quiero que enfocamos en él, cómo describe la palabra, cómo él anhela más de la palabra de Dios, sus mandamientos, todo lo que dice. Leémoslo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destile del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. A mí me gusta leer muchos libros. Siempre estoy leyendo algo. Ahora, yo leo menos libros físicos ahora que antes, pero siempre estoy escuchando uno por audio. Y algunas veces es un misterio. ¿Quién mató a quién? ¿Y dónde? ¿Y por qué? Y ellos encontrando pistas y hablando con gente y tratando de encontrar, ¿están hablando la verdad o están mintiendo? Y ellos tienen razón, pero también ellos, ¿y quién será? Y me gusta, esos también me gustan leer los que son de aventura, alguien que tiene una espada y ellos reúnen ejército, unos amigos para enfrentar al malvado que quiere dominar a todo el mundo o algo así. Pero me gusta leer un poco de todo. También me gusta cuando mi esposa Olivia, que también le gusta leer, me recomienda un libro y después yo lo leo y ella lo lee y nosotros podemos conversar. ¿Qué te pareció cuando él hizo esto? Yo no sabía que él iba a hacer, qué sorprendente y todo esto, me encanta hacer eso. Estoy leyendo en este momento un libro de historias cortas y también uno de C.S. Lewis llamado Mero Cristianismo. Y estoy aprendiendo caleta. Pero no hay libro como la Biblia. No hay nada así. La palabra de Dios es algo especial. No hay otro libro que contiene mejor información. Y no hay otro libro que nos puede cambiar en tan grande manera nuestra vida.
Entonces, la primera pregunta que nosotros debemos tener es, ¿qué es la Biblia? Pero pastor, eso es muy sencillo. Yo entiendo, pero debemos comenzar ahí. Porque si nosotros resaltamos este punto y esta pregunta, todo lo que sigue puede ser un poco, confundido. Les voy a dar una descripción muy básica. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios escrito a través de miles de años por aproximadamente 40 autores humanos inspirados por el Espíritu Santo. Nos muestra todo lo que nosotros debemos saber de Dios en esta vida. Todo lo que nosotros podemos aprender de Dios, lo podemos encontrar por su palabra. Vamos a leer 2 de Pedro 1, 19 a 21. El versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis también en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto no es un libro normal. Esto no es un libro pasajera. Esto es algo especial. Esto es la palabra de Dios. Y es importante. No hay otro libro así. Amén. Amén. Entonces eso nos trae a la segunda pregunta. ¿De qué sirve la Biblia? Es la palabra de Dios, es importante, sí, pero ¿de qué nos sirve? La Biblia nos muestra a Dios, cómo y quién es y qué quiere de nosotros. Todo lo que sabemos de Dios lo podemos aprender de la Biblia. Nos muestra a Dios, nos muestra que Dios es amor. Primero de Juan 4, 8. Y nosotros no tenemos tiempo de leer todas estas escrituras. Y hay muchos más que no he podido poner aquí, porque ver que Dios es amor, podrías leer la Biblia entera y vas a ver esto. Nos muestra que Dios es justo. Nos muestra que Dios es santo. Que Dios es fiel. Nos muestra que Dios creó el universo entero. Nos muestra que Dios es eterno. Que Dios es todopoderoso. Y muchas otras. Yo sé, no los pude cubrir todos. Y quizás alguien está pensando, pero él no dijo mi característica de Dios favorita. Me encanta porque que Dios es así. Yo entiendo. Hay muchos más. Pero hoy nosotros no estamos estudiando las características de Dios. Estamos estudiando su palabra, que nos muestra cómo es Dios y quién es. También nos muestra qué quiere de nosotros. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas se encuentra en el Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La Biblia nos muestra lo que Dios quiere de nosotros. Nos muestra cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar, qué debemos creer en nuestros corazones. Básicamente, cómo debemos andar. El primero de Juan nos habla de esto. Primero de Juan, capítulo 2.
versículos 3 a 6. Casi al final de la Biblia. Dice así: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esta verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Nosotros debemos andar como Jesús andó, ¿cierto? Y es bueno que tenemos la palabra de Dios, Juan, Lucas, Marcos, Mateo también, que nos muestra la vida de Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. Nosotros debemos hacer, hablar, pensar, actuar como Jesús lo hizo. La Biblia nos muestra a Dios y cómo y quién es y qué quiere de nosotros. Pero también nos muestra la Biblia es buena para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Nos muestra el 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí dice, inspirada por Dios. Recuerda, esto no es palabra cualquiera. El libro Mero Cristianismo, estoy aprendiendo mucho de eso, sí, pero aún así, no es palabra viviente de Dios. Chao. Esto otra vez no es algo normal o pasajera. Es algo especial. ¿Han usado microscopio antes? Quizás en el colegio. El microscopio nos muestra los cimientos de nuestro cuerpo, las células de sangre. Un momento. Eso es de hueso. Células de sangre o de hueso. O quizás de nuestro pelo. También nos muestra de piel. Entonces nosotros podemos poner cosas aquí y lo podemos ver mejor. Estas cosas son los que nosotros tenemos cada día y sin eso no estaríamos aquí. Nosotros podemos usar el microscopio para estudiar esas cosas. La Biblia nos enseña doctrina. Las cimientos que nosotros debemos poner en nuestras vidas, lo que debemos creer, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos vivir. Nosotros sabemos que Dios nos ama. Eso es una doctrina importante. Que todos pecamos y somos destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. Hay un solo Dios. Es un Dios trino. Y eso es difícil de entender algunas veces, pero nosotros sabemos que eso es una doctrina que nosotros debemos aprender, saber. Nosotros sabemos que Jesús vivió una vida perfecta sin pecado. Y es por eso que Él puede tomar nuestros pecados y pagar la paga del pecado, la deuda que nosotros tenemos, cuando Él murió en la cruz. Él resucitó al tercer día. Y Él aún vive. Y un día viene de vuelta. Como nosotros podemos estudiar células de piel y sangre y hueso,
en nuestro microscopio, también tenemos que estudiar la Biblia, porque eso es importante. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Tengo algo en la cara? Yo lavé mi cara esta mañana. Olivia, ¿tienes un espejo? Uy, algo azul. Mire, la Biblia también es como un espejo. Nos muestra cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida, algo en la cara que no debe estar ahí, cuando nosotros hemos dicho una mentira, perdido la paciencia, algo así, porque es bueno para redarguir nuestra vida también. Pero también es bueno para corregir e instruir en justicia. Entonces nos ayuda a limpiar el pecado en nuestra vida. Y nos habla y nos dice cómo debemos actuar en cada día. Y cómo debemos andar como Jesús anduvo. Entonces, la palabra de Dios es muy importante para nosotros. Entonces lo debemos estar mirando, leyendo cada día. Es muy importante para nosotros. ¿Pero por qué? La palabra de Dios nos da todo lo necesario para vivir una vida santa. Nos da todas las respuestas. Todas. Esto lo podemos ver manejando en el auto. Cuando voy en el auto y llego y encuentro taco, ¿cómo me comporto? Pierdo la paciencia, estoy gritando, tengo ira. La luz en verde. ¡Vamos! ¡Verde! Les voy a admitir algo. Algunas veces sí, yo ando en el auto así. Y estoy trabajando en eso, con la ayuda de Dios. Porque yo pierdo mi paciencia. Alguien quiere meter y corta y sin hacer encender no. ¿Qué estás haciendo? Casi me chocó. ¿Dónde aprendió a manejar? Y no debo ser así. Debo tener paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, ¿verdad? Entonces estoy trabajando en eso con la ayuda del Espíritu Santo y con los versículos que estoy memorizando en la Biblia. ¿Qué tal si alguien me ofenda? No, debo ir y chismosear con mis amigos, con los otros, en el trabajo. ¿Sabes lo que ella me dijo? ¿Sabes lo que él hizo? Uy, no lo puedo creer. Yo no voy a saludar a él. No voy a hablar con ella ya. No, nada más. Y cuando uno ve a esa persona ahí, no, vamos al otro lado. Eso no debe ser así. Mateo nos dice, si alguien nos ha ofendido, debemos ir a ellos y decir, oye, me ofendiste. Cuando dijiste, cuando hiciste, cuando no hiciste, cuando olvidaste tal y tal cosa. Y debemos perdonar. ¿Cuántas veces? 2, 3, 7, 1,000,000. Si ellos siguen haciéndolo y arrepienten, hay que perdonar. Así hizo Jesús. Él aún lo está haciendo conmigo, por lo menos. Debemos perdonar. Y no debemos ser esos que yo perdono, pero no olvido. Así tampoco hizo Jesús. ¿Qué tal en el matrimonio? En la pega, con mi familia, sí. La Biblia nos muestra
Todo eso, cómo debemos vivir nuestras vidas. Segundo de Pedro 1, versículo 2 a 8. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, el pecado. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a leer el versículo 3 y el fin del 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿cuántas? Todas. Todas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos tener más conocimiento de Jesús? Por su palabra. La Biblia nos dice cómo vivió Jesús. Tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos. Cómo actuar, cómo vivir, hablar, pensar, qué debemos creer, nos debe influenciar en toda nuestra vida, cada aspecto, cada día, en cada momento. La Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios. Y ojalá eso es lo que nosotros queremos hacer. Nos muestra cómo debemos comportarnos en cada situación, sin importar dónde estamos o cuándo. Entonces, la cuarta pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué debo hacer esta semana? Si tenemos un problema, o necesitamos saber cómo actuar, pensar, hablar, ¿qué debemos creer? Debemos buscar respuestas en la Biblia. Porque esto tiene todas las respuestas que necesitamos. Entonces, nosotros debemos leer y estudiar la Biblia. Después, tenemos que ponerlo en práctica. Porque si yo simplemente lo estudio, tengo todos los versículos memorizados, debo tener paciencia, bondad, yo debo bendecir a los que me maldicen y entro al auto. ¡Pim, pim, pim! ¡No! ¿De qué me sirve? De nada. Entonces leemos en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Me encanta el libro de Santiago. Súper práctico. Lo dice como es, al tiro. Uno sabe. El Santiago 1, versículo 21 y 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¡Qué poder!
pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Y hay una situación más importante que todas las otras en cual debemos poner esto en práctica. ¿Me están escuchando? Es lo más importante. Estoy hablando de la única manera de entrar al cielo. La única manera de tener la vida eterna. Porque sin eso, nada más vale. Vivir una vida buena y hacerlos. Si no tienes al Salvador, no tienes vida eterna, de nada te sirve. Miremos a Romanos 3:23. Es un versículo muy conocido. Y yo creo que algunas veces los versículos muy conocidos, como que olvidemos qué tan increíbles son. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. El pecado, Olivia y yo enseñamos a niños por casi 10 años. Entonces nosotros enseñábamos estas verdades a ellos también. Y el pecado es cualquier cosa que nosotros hablamos, hacemos o pensamos que va en contra de Dios. Y nosotros hacíamos esas acciones porque los niños necesitan eso. Pero yo creo que también nosotros, los adultos, también los necesitamos algunas veces. Y si tú encontrarías a alguno de esos niños, que ahora no son tan niños, algunos de ellos son más altos que yo, y les preguntan: ¿me puedes definir qué es el pecado? Les van a decir esto. Es cualquier cosa que nosotros decimos, pensamos o hacemos que va en contra de Dios. Y todos hemos pecado. Hasta el pastor. Sí, todos hemos pecado. Entonces, ¿qué dice Romanos 6:23? Pasamos unas páginas. El Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé, nosotros ya hemos hablado un poco de esto antes en la prédica, pero lo quiero ver con manzanitas aquí. Es importante porque es lo más importante. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como todos hemos pecado, todos tenemos esa deuda, todos vamos a morir. Pero pastor, si todos vamos a morir, ¿de qué sirve la salvación? Es muerte diferente. Miremos a Apocalipsis 20. Es el último libro de la Biblia. Casi llegando al final. Apocalipsis 20, versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vamos a leer hasta versículo 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Mire, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es el infierno. Y no me gusta hablar mucho del infierno, porque es un lugar
horrible, pero existe. Es un lugar real. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Y es muerte eterno en el infierno. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Pasamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a leer el versículo más famoso en todo el mundo. Pero también vamos a leer versículo 17 y 18. Porque muchas veces la gente no lee los versículos que sigue Juan 3, 16. Juan 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús vino a este mundo para salvarnos del pecado, no para condenar. Y Él vivió una vida perfecta. Entonces, si había alguien que podría condenarnos, fue Él. Pero Él vino a salvarlos. Y lo hizo simple. Y es gratis. Es un regalo. Nosotros hemos pecado y tenemos una deuda. Esa deuda requiere muerte. Pero en vez de nosotros pagar por nuestros pecados, Jesús lo hizo en la cruz. Él tomó el pecado de nosotros. Él murió en vez de nosotros. Resucitó al tercer día. Y vive en el cielo hoy. Y Él regresa un día. Y Él nos ha mandado a los que creen en Él a decir a otros, a predicar el Evangelio a todos, las buenas nuevas, que ellos no tienen que pagar por su propio pecado, que Jesús ya lo ha hecho. Entonces, si tú estás aquí esta mañana y no estás muy seguro de que tienes vida eterna, que cuando mueres vas a pasar la eternidad en el cielo, yo quiero que tú sabes esta mañana, que tú puedes saber sin duda que tú eres parte de la familia de Dios, que tus pecados han sido perdonados y que cuando tú mueres vas a pasar la eternidad en el cielo. Si tú quieres la vida eterna, si tú quieres tu nombre inscrito en el libro de la vida, ¿qué debes hacer? Miremos otra vez a Romanos 10. Y vamos a terminar con esto. Romanos 10. El versículo 9 y 10. Romanos 10, versículo 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una garantía de Dios. No es ojalá, quizás, me gustaría si fuera verdad. No, ahí dice, serás salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que tienen no han oído? Eso es la razón, porque yo estoy parado aquí para entregarles este mensaje. Pero yo leí el versículo que no era, ese del 13. Versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Si tú quieres la vida eterna, simplemente hay que creer
y pedirlo de Dios. Tú puedes hablar con Él como si fueras aquí al lado, porque lo es. Tú puedes decir: Dios, yo soy pecador. Yo he hecho cosas malvadas. Mentir, codiciar. Me enojé con mi vecino, con mi hermano, con mi mamá. Y no merezco la salvación. Pero Dios nos ha regalado la vida eterna por gracia y por misericordia. Y si nosotros le pedimos: Señor, por favor, perdóname mis pecados, salva mi alma, Él lo hará. Y si ya hemos hecho eso, debemos estar leyendo la Biblia, estudiándolo y poniéndolo en práctica cada día. Oremos.